con gozo, con alegría, para recibir palabra del Señor en esta mañana? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, abra el corazón de par en par, porque hoy vamos a hablar de un hombre maravilloso, de un hombre que muchas veces lo tomamos como ejemplo para nuestras vidas, por ser un hombre fiel a Dios, un siervo tremendo de Dios. Y vamos a hablar de Nehemías. Vamos a ir al capítulo 2, vamos a ir leyendo algunos versículos varios, así que tenga ahí abierto en Nehemías. ¿Lo encontró? Muy bien. Todos atentos ahora a la palabra del Señor, ¿sí? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por tu presencia aquí, que se ha manifestado, Señor, y se manifiesta a través de la alabanza, de las canciones, de todo lo que hacemos en este día. Y, Señor, tú te has de glorificar también a través de la palabra. Señor amado, quiero compartir con mis hermanos esta preciosa palabra que ha sido de bendición para mi vida. Señor, yo la suelto ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Nehemías era un hombre común como nosotros, como cada uno de nosotros, que Dios lo puso en un lugar donde pudo manifestar Dios su mano sobre su vida y sobre todo lo que le había encargado hacer. Dice el capítulo 2, el versículo 3. En cierta ocasión, Nehemías estuvo triste, dice el versículo 2, y me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Hace algún tiempo he puesto como título a este sermón: primero lo primero. Amén. Así que escuche bien cómo este pasaje de la palabra del Señor nos enseña esta verdad. ¿Sí? Primero lo primero. Dice que hace algún tiempo un industrial de California se dirigió a un grupo de ejecutivos en un seminario sobre el liderazgo. El tema era motivación. ¿Cómo lograr que el que haga el trabajo lo haga con motivación, con entusiasmo y dedicación personal? Entonces ofreció muchos consejos sobre el asunto. Pero hay dos cosas, dijo este industrial, dos cosas que son muy difíciles de lograr. Esas dos cosas son pensar y la segunda cosa es hacer las cosas en el orden de la importancia. Dos cosas, pensar y hacer las cosas en orden de importancia. Qué difícil, hermanos, es encontrar personas que piensen primero y actúen después, ¿no? Qué difícil. Más bien nosotros estamos acostumbrados a hacer primero y luego a pensar. Cuando hemos metido la pata, hemos hecho cosas que no debíamos, después pensamos: uy, qué mal que estuve. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a pensar. Hoy vemos aquí en esta historia de Nehemías que Nehemías fue un hombre que pensó antes de actuar. Y él sabía cuáles eran sus prioridades. Porque si usted ve aquí en el capítulo 2, el versículo 11, la palabra dice: llegué pues a Jerusalén
Y después de estar ahí 3 días, o sea, él iba allí a poder reedificar los muros en aquella ciudad, ¿verdad? Entonces dice aquí la palabra en el versículo 11, que después que llegó a Jerusalén y estuvo allí por 3 días, y usted leerá más adelante que él se levanta de noche y se va a recorrer la ciudad para ver cómo estaba, qué es lo que había pasado, cómo los muros se habían caído, dónde se habían caído, qué le iba a faltar a él para poder reedificar los muros. Él se puso a pensar, o sea, Nehemías no lleva al grupo de personas a Jerusalén, inmediatamente comienza a trabajar, a poner ladrillo sobre ladrillo, sino que él tuvo una meditación profunda. Él reflexionó con detenimiento. Solo entonces fue cuando él pudo entrar a la ciudad y comenzar a construir el muro. Dice aquí el versículo 3 que hemos leído, dice que él estaba muy triste cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, estaba desierta y sus puertas consumidas por el fuego. La tristeza de Nehemías lo lleva a aquel lugar, a poder reedificar los muros. Pero antes, él tuvo tiempo, como leemos allí en el versículo 11, de estar 3 días en quietud, en reflexión, en pensamiento, y decir, a ver, ¿cómo hago? ¿Cómo resuelvo esta situación? ¿Para dónde voy primero? ¿Para dónde voy segundo? ¿Cuánto material necesito? ¿Qué cosas necesito para poder edificar? Dice que estuvo allí reflexionando con detenimiento y luego comenzó con la edificación. Pero hubo oposición, ¿sí? Para saber cómo manejar esta interrupción del enemigo, él tuvo que actuar con sabiduría. Mire lo que dice el versículo 19, 2:19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacen ustedes? ¿Os rebeláis contra el rey? Y la respuesta es, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. El pueblo también acudió en oración. Y usted va a seguir en su casa seguramente leyendo estos pasajes que son tan interesantes y que traen para nuestra vida tanta verdad, ¿no es cierto? Para que podamos ponerla nosotros por obra también. Necesitamos en nuestra vida poner orden, poder pensar en las cosas, planear lo que queremos hacer. Este hombre fue un hombre que supo pensar. Y su pueblo dice que también se pone en oración, pero no solamente se pone en oración, sino que fíjese que después en el capítulo 9, ellos hacen una oración que es la oración más larga que podemos encontrar, y se arrepienten ahí y empiezan a confiar en Dios. Después de un largo periodo de pensar, de planificar y reflexionar, llegaron a una conclusión, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Reflexionemos un poquitito en lo que es pensar. ¿A cuántos les cuesta pensar? ¿Y cuántos piensan y no hacen nada? A veces nos pasamos pensando. Por allá hay una mano que se levanta así, pero no se hace mucho. Es un trabajo arduo pensar. No es fácil.
El pensar incluye la oración y la quietud. Muchas veces lo vemos a Nehemías orando, pero también si usted lee el pasaje y estos capítulos que siguen, lo vemos también quieto, lo vemos también silencioso, lo vemos también pensando en qué hacer. Y el pensar también exige proyectarse. Yo creo que muchos de nosotros sabemos lo que dice Lucas capítulo 14, versículo 28 al 31. Búsquelo conmigo, Lucas 14, 28 al 31. Y aquí Jesús habla de la sabiduría del pensar por adelantado. Dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Jesús mismo enseñando, ¿verdad?, a aquellos que queremos planificar, que queremos hacer. Primero hay que sentarse, primero hay que pensar, hay que buscar la manera, ¿verdad? Como aquellos que quieren casarse. El próximo año, si Dios quiere, vamos a tener casamiento. Qué bueno, hace rato que no tenemos casamiento. Supongo que los que se casan hacen planes, ¿no? Se ponen a pensar, se sientan y dicen, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, tenemos la fecha, pero tenemos que pensar en la casa donde vamos a vivir, en los muebles que tienen que ir adentro de la casa, en la fiesta, en el viaje. Y todo esto, pensar y planificar para que las cosas salgan bien. Pensar. Algunos piensan, los que son solteros y los que no tienen novio o novia, piensan, bueno, el día de mañana que yo tenga mi novio, mi novia, ¿cómo es? ¿Cómo será? Y piensan, y piensan, y piensan. Es bueno poder pensar. Recuerdo hace años al querido pastor. Él era muy pensativo. ¿Tenía con qué? Bueno, sí, es verdad. Y recuerdo que cuando comenzamos allá a edificar el salón, él siempre estaba mirando para los costados, para arriba, a veces lo veíamos arriba de los techos, y pensaba, y seguramente planificaba, y decía esto acá, esto allá, y esto más allá. Era un hombre que pensaba y proyectaba hacia el futuro, hacia adelante. Y nosotros también, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que aprender a pensar. Tenemos que aprender a proyectarnos, tenemos que aprender a que si antes de hacer cualquier cosa, pongamos el pensamiento en funcionamiento y digamos, Señor, guíame para donde tengo que ir, lo que tengo que hacer. Guíame, Señor, para no cometer errores. Guíame, Señor, para poder llegar a donde quiero llegar. Fíjese usted cómo sigue la historia. Vemos que el pueblo estaba ansioso, estaba determinado a hacer las cosas según su orden de importancia. ¿Recuerdan lo que dijimos al principio? La primera cosa es pensar y la segunda, hacer las cosas en el orden de la importancia. ¿Qué cosa es importante para usted? ¿Qué cosa usted pone primero? No me conteste, piénselo para usted, ¿sí? Dice, hacer las cosas en orden de importancia.
Lo primero debía ser lo primero. El pueblo recordaba lo pasado y veía que tenía que establecer algunas prioridades. Y ellos quisieron hacer un acuerdo por escrito, que luego lo vamos a mirar en el capítulo 9. En este capítulo se nos dice que las personas derramaron sus almas delante de Dios y verbalmente declaran su dependencia y desarrollan un nuevo orden de prioridades que se ponen en un documento y todo el mundo firma ese documento. El primero fue Nehemías. Usted léalo en su casa, el capítulo 9. Ellos con sinceridad querían poner lo primero en lo primero. En el capítulo 10 también dice que las firmas acompañaban este documento sellado para que todos supieran que esto iba en serio. Entonces ellos comenzaron, fíjese, vamos al capítulo 9 de Nehemías. Nehemías 9. Dice allí como título que Esdras confiesa los pecados de Israel. Y fíjense ustedes, son un montón de cosas que dice y que recuerdan de su pasado y de cosas que el pueblo había hecho, que sus padres estaban haciendo y habían defraudado a Dios y habían sido infieles. Porque dice en el versículo 9, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Y todas las cosas que los padres vieron como las señales que hicieron en el versículo 10, señales y maravillas contra el faraón y contra todo el pueblo de su tierra, porque habían procedido con soberbia, dice, contra ellos. Y te hiciste nombre grande como en este día. Y allí un montón de cosas que va describiendo. Ellos no querían tener la misma actitud. Entonces comienzan ellos a tener una orden de prioridades. Y para esto ellos dijeron, nosotros no queremos solamente palabras. Porque podemos decir, como nosotros, vio que a veces decimos, sí, prometo. Estoy dispuesto. Y después cuando está la cosa no estamos dispuestos. Ellos no querían eso. Ellos lo que querían era, vamos a comprometernos, pero por escrito. Y vamos a firmarlo todos. Fíjese, sigue en el capítulo 10. Fíjese todos los nombres que hay allá. Todos estos firmaron, se pusieron de acuerdo. Hicieron un documento sellado para que todos supieran que esto sí iba en serio. No era solo palabrería. Ellos oraron diciendo, Señor, no queremos que esto sea una serie de palabras vanas. Queremos que esta sea una promesa física, declarando nuestra dependencia de ti. Declarando nuestra dependencia de ti. Y firmamos para poder cumplir nuestras promesas. ¡Qué tremendo! Miren, entre los que firmaban había 84 nombres. 22 eran sacerdotes, 17 eran levitas, 44 cabezas de familia. Y fíjese lo que dice el versículo 28 de este capítulo 10. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y los sirvientes del templo y todos los que habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Todo el que tenía comprensión y discernimiento tenía que firmar esas promesas. Tenía que firmar esas prioridades que habían escrito. Todo el pueblo, porque dice este pasaje, el 28 dice, y el resto del pueblo.
Había otros que estaban dispuestos a decir, vamos a ser individuos distintos, vamos a ser individuos diferentes. Nos vamos a preocupar de las cosas que realmente pertenecen a la vida. ¡Qué compromiso! ¡Qué compromiso, hermanos queridos! Cuando yo leo este pasaje digo, ¡oh Dios! ¡Qué compromiso! ¿Cuántos de nosotros nos animaríamos a hacer un documento sellado, firmado, diciendo, Dios, en esta mañana nos comprometemos a amar tu palabra, a ser obedientes a tu palabra, a cumplir lo que tu palabra nos enseña? Y lo firmamos. ¡Qué compromiso de este pueblo maravilloso, ¿verdad? ¡Cuánto amor tenían por hacer las cosas bien! Documento escrito. ¡Qué tremendo! Esta es una promesa a ti, oh Dios. Es nuestra declaración de distinción. No nos importa si cualquier otra persona del mundo vive en conformidad con esto. Nosotros sí viviremos, dijeron. No nos importa si el otro dice yo no quiero. No me importa seguir los pasos del Señor. No me interesa. Me da lo mismo. No, ellos estuvieron de acuerdo y dijeron, nosotros sí viviremos. Nosotros sí nos distinguiremos de los demás. Este documento será nuestra guía. ¿Dónde? En nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra forma de vida. No será como los que viven detrás del muro, aquellos que no conocían. Esto es, Señor, lo que queremos ofrecerte. Esto es, Señor, lo que queremos ofrecerte. Y qué bueno, hermanos, qué verdad tan grande. Y qué maravilloso si nosotros podemos también ser como este pueblo, vivir con los principios, los mandamientos de la palabra del Señor, reconocer que dependemos tan solamente de Él. Y no importa lo que digan los demás, no importa cómo vive el otro, yo quiero vivir como el Señor me manda vivir. Yo quiero ser un representante del Señor en este mundo. Yo quiero dar testimonio, quiero ser ejemplo a otros. Yo, Señor, me comprometo delante de tu presencia. Hay una promesa que obedecer. El pueblo dijo específicamente que obedecerían en sus hogares, que marchaban con un ritmo diferente. Lo más fácil para ellos hubiese sido perder su distinción. Bueno, nuestros padres no fueron tan de ejemplo para nosotros, entonces nosotros también podemos seguir de esta manera, pero ellos dijeron no, nosotros vamos a ser diferentes, nosotros nos vamos a distinguir como pueblo de Dios. Y ellos prometen. Ellos en cierta manera estaban diciendo, no diremos no nos importa, no diremos que bueno, no importa si nuestros hijos quieren mezclarse con cualquier tipo de gente, no importa, total, ¿qué tiene? Sino que ellos se comprometieron, porque usted lea después, ellos prometen no dar a sus hijas a las tribus paganas. Ellos dicen, no, nosotros no vamos a dejar que nuestros hijos se vayan con gente que no es como nosotros. Ellos se ponen firmes ahí en sus hogares. No dicen, no, a mí ya no me interesa. Bueno, los chicos ya son grandes, ya deciden. Ellos dijeron, no, nosotros tenemos que cuidar nuestras familias. Nosotros debemos cuidar nuestro hogar, nuestros hijos. Alguien dijo que cuando la moral de una nación está bajo presión, el hogar es lo primero que sufre.
Los hombres distinguidos y respetables tienen también hogares distinguidos y respetables. Fíjese cuán involucrados estaban ellos en cambiar, en ser diferentes, en poder dejar a su generación que viniera después un ejemplo de vida, un hogar constituido, una familia fuerte, firme, que diera, ¿verdad?, ejemplo a otros. Pero no se termina ahí. Fíjese lo que dice el versículo 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Habla de los negocios. Prometen portarse bien en los negocios y ser obedientes. El buen cristiano piadoso es cuando hace negocios los hace con integridad. El cristiano piadoso, cuando hace negocios, lo hace con integridad. Cuando tienen que llegar a un lugar a tiempo, es puntual. Cuando promete que no tocará lo que no es suyo, no lo toca. Cuando te toca decir la verdad, aunque a veces tengas que padecer, hay que decir la verdad. Ellos prometieron que pondrían primero lo primero en sus hogares y en sus negocios. Y luego se dirigen a la casa del Señor, a la adoración. Ellos adoraban con un espíritu sensible. Traían sus primicias, traían sus ofrendas. Usted luego puede seguir leyendo. Principios, hermanos, que hay que recordar, pensar. Necesitamos tener algunos momentos de quietud en nuestras vidas y pensar y reflexionar. ¿Cómo estamos? He tomado la firme decisión de seguir a Cristo, a pesar de que tengo que dejar un montón de cosas. He tenido la firme decisión de poder ser obediente a lo que el Señor me dice su palabra, para que mis días se alarguen sobre esta tierra. He decidido tener un hogar fundamentado en la palabra del Señor, en lo que dice su palabra. He decidido, como hijo de Dios, ser íntegro, no ser hipócrita. He decidido tener mis convicciones firmes y seguir adelante, tratando de ser cada día mejor. Si usted se examina desde el 1 de enero hasta ya terminando diciembre, ¿qué puede sacar en concreto de su propia vida? ¿Ha podido ser obediente a Dios? ¿Ha podido dejar aquellas cosas que no le convienen? ¿Ha podido usted y yo tener en cuenta lo que la palabra de Dios nos dice para nuestra vida? Hemos nosotros entendido que toda esta palabra es viva y eficaz. No solamente una parte la que nos conviene, sino toda. Hemos entendido que tenemos que ser transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Señor. Hemos comprendido en este año que ha pasado que si antes era de una manera, ahora está finalizando el año y el Señor me ha cambiado, me ha transformado en esta área de mi vida que no la podía. Pero el Señor en esta hora, en este tiempo, me ha dado la gracia, la misericordia, la bendición de poder hacer cambios en mi vida y de ser cada día mejor. ¿Y qué me dice de lo primero, lo primero? ¿Cómo está su vida en cuanto a lo primero, lo primero? ¿Qué pone usted en primer lugar? Antes era Dios y el servicio a Dios. Y ahora, ¿cómo estamos? ¿Qué es lo primero para usted? ¿Qué cosas usted ha puesto en primer lugar que antes la tenía como algo que era importante? Servir al Señor, algo que el Señor nos demanda.
Y a veces, queridos hermanos, cometemos el error de poner otras cosas en primer lugar. Está bien la familia, está bien las cosas que tenemos que hacer, pero también Dios es importante. Y en el servicio a Dios debemos estar listos para hacer la obra. Dejamos cosas a veces, dejamos servicio al Señor por otras cosas que no son tan importantes. Lo primero, que Dios nos ayude en este tiempo a pensar, a recapacitar. Señor, este año fue un año más o menos, pero este próximo año, Señor, te prometo que voy a poner en marcha, como puso este pueblo de Dios, voy a documentar, Señor, que voy a hacer lo mejor para ti. Aleluya, pensar. Los cambios en nuestras vidas vienen cuando meditamos sobre nosotros mismos. Vio que hay gente que se dedica a pensar en otros. Y dice, no, pero aquel debería cambiar en esto, debería ser así, debería ser así. Qué fácil es cambiar al otro, ¿no? Pero cuando nos toca a nosotros, cuando hay cosas que nosotros tenemos que cambiar, por eso es tiempo, hermanos, de que podamos meditar y examinarnos. Y más cuando vamos a ir a la cena del Señor en esta mañana. Muchas veces tenemos pensamientos buenos, pero están tan enmarañados porque no se los ha meditado. ¿Usted quiere saber hoy si se ha conformado este mundo? Verifique su distinción. Con esto no quiero decir que usted debe verificar su vida religiosa, no. Verifique su autenticidad. Examine su vida, examine su hogar, examine su trabajo, examine su culto al Señor. Y luego pregúntese, ¿soy realmente distinto? ¿Puede una persona venir, ver en mí mi yo real y ver el mensaje de Dios en mí? Pensemos, hermanos, pensemos. Hagamos las cosas que deben hacerse según su orden de importancia. Tiempos de pensar, tiempo de examinarnos, tiempos de ser diferentes. Señor amado, en esta mañana, tu palabra ha sido clara a nuestros corazones.